Buenas noches. Estamos hoy reunidos para conversar sobre Tenochtitlán Emerge. Tenochtitlán emerge 500 años de lucha por la dignidad y la soberanía. La cultura es comunidad y en la comunidad será la expresión artística en infinidad de formas en torno a su identidad. La comunidad, base de la sociedad, debe proponer la introspección, la meditación, la motivación y la acción para el qué hacer desde lo cotidiano en aspectos políticos, sociales, educativos y de formación, culturales, comunitarios, ambientales y económicos, libres de enajenación, libres por la emancipación de todas y todos para alcanzar el bien común. Estamos aquí para presentar ante ustedes un proyecto que se ha generado desde el 30 de junio. Como primera participación tendremos al poeta Alejandro Centeno. Alejandro, bienvenido. Gracias, Miguel. Buenas noches. Un saludo cordial para todos aquellos que nos están viendo. Y vamos a hablar de esto que ya nos introdujo un poco el compañero Miguel sobre Tenochtitlan Emerge. Estamos a 5 centurias, medio milenio de un acontecimiento fundamental para la configuración de nuestro país. Hay que entender que hace 500 años no había un México como ahora lo conocemos, al cual pertenecemos, sino era un territorio multiétnico, de muchísimas culturas, que no obstante tenían una raíz común, eh, pues una raíz milenaria que venía desde los olmecas e incluso antes. Entonces, esa llamada conquista o encuentro de dos mundos fue un episodio muy fuerte, un episodio traumático, y aunque a partir de entonces se ha realizado un mestizaje que no podemos evitar, no podemos negar de que tenemos sangre amerindia, sangre europea, también sangre africana, en diversas proporciones según las regiones de los países, ¿no? Pero es importante también dignificar aquellos pueblos que tras esa llamada conquista, esa invasión, sufrieron en verdad un desarraigo terrible, ¿no? Estamos hablando de que en menos de un siglo se perdió más del 90% de la población, ¿no? Y entonces, ante esta, pues se puede decir, conmemoración, no estamos hablando de algo que celebremos así con alegría, pero tampoco queremos dejar de lado de que han sido 5 centurias, medio milenio de resistencia y de lucha, ¿no? Y que ese encuentro, llamado encuentro de dos mundos, ha determinado el desarrollo de nuestro país. Y es un desarrollo en el cual, pues los pueblos, a pesar de ese arrasamiento, están vivos, ¿no? Y estamos hablando no solamente de los pueblos originarios, sino del mestizaje, el pueblo trabajador, el pueblo que en verdad lo que necesita es buscar su soberanía, luchar por la dignificación de sus antepasados, de su historia, de aquellos que fueron aplastados, y en verdad recuperar un sentido de nación que desafortunadamente a través de estos 5 siglos no ha podido configurarse plenamente, ¿no? Seguimos siendo todavía un país de un capitalismo dependiente, sometido a los intereses del capital. Sin embargo, hay una gran cultura que debemos rescatar,
y en ese sentido impulsar, sobre todo en el sentido de que es una cultura que debe luchar contra el racismo, contra la explotación, contra la desigualdad que siguen imperando en nuestro país. En ese sentido, Tenochtitlan Emerge es un proyecto que engloba, en un principio, un proyecto poético plástico, pero que posteriormente hemos ido incorporando también la participación de otra serie de personas, como gente de teatro, música, serán también, se leerá un manifiesto muy importante sobre los 500 años de lucha por la dignificación y la soberanía, y habrá una serie también de participaciones de aquellos grupos que están rescatando la mexicanidad. De hecho, ellos son los que van a iniciar. Va a haber ceremonia de los cuatro rumbos, va a haber también lo que es esas danzas. Y creo que es importante ese rescate, pero no nos podemos quedar ahí, porque en verdad ha habido un desarrollo de 5 siglos que no podemos negar y en el cual estamos insertos en toda esta transformación que se ha dado el país, que desafortunadamente no ha sido lo que hemos querido, ¿no? Precisamente estamos aquí para buscar eh, una propuesta que nos posesione de nuestro presente y de nuestro futuro, ¿no? Hemos rescatado la historia para entenderla, entender lo que ha pasado en nuestro país y a partir de eso seguir adelante, ¿no? Esto es lo que les puedo decir, los queremos invitar también para el evento del 13, va a haber otro evento el 21 muy importante. Hans le va a hablar también de otro proyecto que es parte de lo mismo, que es un libro que se acaba también de editar. También para pasado mañana tendremos ya otro libro que es Tenochtitlan Meje precisamente. Manifiesto. Medio milenio ha transcurrido desde que el invasor europeo holló con su planta territorio de un continente que como tal no tenía nombre y que después se llamó América. Medio milenio de latrocidios en lo fundamental a partir de la caída de la metrópoli mexica. Pocos años después caería Cusco y el invasor proseguiría hacia el sur y el Amazonas en su despiadado pillaje. Colón, Cortés, Pizarro y Balboa fueron quienes iniciarían el coloniaje europeo. Arrasamiento más que encuentro entre dos mundos. Genocidio y explotación. Palabras que dolorosamente están grabadas en lo que se concibe como el mestizaje americano. Hans, por favor, editor y poeta. ¿Tú, Miguel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Alejandro. Es un gusto saludarlos a través de este medio virtual y sobre todo platicar un poquito de todos los eventos que vienen o que más bien ya estamos en marcha y realizando sobre ese medio milenio de construcción como país, como nación, como una identidad. Ya esas crisis de identidad, bueno, pues maravillosamente por ahí las anotó Octavio Paz en sus ensayos. Las crisis de identidad que tenemos nosotros como mestizos, como esa combinación de dos, eh, pues, maneras, dos visiones de ver el mundo, dos cosmovisiones, una pues del viejo continente y otra del apenas descubierto supuestamente con esa palabra tan dañina, ¿no? Que nos han dejado los libros tradicionales de historia, ese descubrimiento de América. Bueno, pues ya lo había dicho por ahí eh, pensador alemán, Hans-Georg Lichtenberg, donde seguramente Colón se llevó una gran sorpresa cuando encontró que pues estaba habitado este lado del mundo y ya no se supo quién descubrió a quién, si Colón a los nativos de acá o los oriundos de este tremendo continente tan rico en culturas y en territorio, que ellos fueron realmente los que descubrieron que llegaba pues un extranjero a estas tierras, ¿no?
Entonces, ese conflicto, narrado muchas veces por los actores de las escenas más trágicas y de alguna manera victoriosos, ¿no? El aspecto colonialista que hasta la fecha ha prevalecido, en donde pues la historia pues la han escrito como siempre los que empuñaron mejor la espada, ¿no? Entonces, independientemente de los testimonios de quienes testimoniaron esa destrucción de una cultura tan compleja como la mexica, y que era la entrada a, a destruir otras, ¿no? Como los tarascos, bueno, los zapotecas, bueno, irrumpieron aquí en absolutamente todas las culturas que estaban bajo el dominio del señorío mexica, y entonces hubo una especie de congelamiento de muchas de ellas, ¿no? Que afortunadamente hasta nuestros días, eh, más de 54 lenguas siguen intactas, no nada más el náhuatl, sino hay otras son antiquísimas, estamos hablando de lenguas que vienen pues de cientos y cientos de años, y entre ellas aquí en Hidalgo tenemos el ñañú también, ñañú o el otomí, según los lingüistas han estudiado, y son culturas todavía intactas que desde incluso antes de la llegada de los europeos se dieron, se fugaron de esa opresión que había por la cultura dominante, que eran los mexicas, y pues huyeron a las montañas, a los lugares más recónditos para no ser conquistados, ¿no? Primeramente por el señorío mexica y posteriormente por los españoles, y siguen ahí intactas. Entonces, nosotros enviamos un proyecto junto con compañeros, bueno, y también editores, ¿no? Alejandro Centeno está Jade, está Andrés Cisneros con su editorial Cisnegro, está el poeta Roberto López Moreno con el sello editorial El Ala de la Iguana, y precisamente enviamos una convocatoria para que tuviera alusión a ese encuentro, a esa colisión de culturas, de cosmovisiones. Hace 500 años, precisamente se cumplen, ¿no? 500 años de no solo la caída, sino también el surgimiento de una nueva eh, manera de ver, de entender la realidad, ¿no? Ya con esa mezcla de eh, religiones, con esa mezcla de ideologías, de maneras muy particulares de entender el cosmos. Y no solamente la convocatoria es una cuestión del eterno sepelio, ¿no? La eterna viudez de estar llorando ahí siempre, pues ese encuentro y la desaparición de nuestra joya de jade, que era la ciudad sobre el lago Texcoco, Tenochtitlán, sino también de mirar, ¿no? El acontecer en estos días sobre cómo nos percibimos, no nada más nosotros, sino también poetas de otra lengua originaria, ¿no? Entonces, la convocatoria, bueno, tuvo eco, nos enviaron pues, más de una veintena de trabajos, seleccionaron 10, hay dos, uno en náhuatl y uno en ñañú, ¿no? De ñañú con una poeta de lengua originaria. Hay incluso en español uno de Costa Rica, nos llegó de otro país, ¿no? También un trabajo. Entonces, esa fue la primera convocatoria. Hicimos otra para
la ilustración de ese poemario. Entonces, fueron 10 poemas y 13 ilustraciones de esos poemas, derivados de esos poemas. Y se concretó en un poemario que ya estamos justo a presentar formalmente el día 28, sábado 28, acá en Hidalgo, en el primer pueblo mágico del país, que es Huasca de Ocampo, en San Miguel Regla, mi pueblo natal, y celebrando el tercer aniversario o la tercera edición del Festival de Letras Hidalguenses. Y lo vamos a presentar, bueno, tanto poetas participantes como también los ilustradores que intervinieron en ese poemario, y con mucho ánimo. Ya está listo, ya está saliendo de imprenta. Por ahí en redes ya incluso compartimos ya la portada, ¿no? La, la cuarta de forros, ¿no? El contexto general del trabajo, del poemario. Y es uno de los proyectos, uno de varios proyectos junto con Tenochtitlán Emerge, también, que es un poema largo aliento, es ilustrado por compañeros que se dedican al grabado de diferentes estados, de diferentes lugares. Y esto va a enriquecer, estos dos trabajos literarios van a enriquecer pues nuestra postura, nuestra causa, que no es ni denostar una parte, ni ensalzar otra, porque bueno, hay que entender que esta mezcla, que esta combinación de culturas, pues es el resultado de lo que somos actualmente, ¿no? Tenemos que aceptar ese contexto, tenemos que también ver la realidad presente, cómo interactuamos con otras naciones y sobre todo en este periodo tan globalista, en donde pues también las soberanías extremas pues saben a que estamos en un punto quizá pues de la balanza que a veces no logramos tener el, el equilibrio que deseamos como nación. Entonces, se hace una revisión no tanto histórica, sino más bien literaria, poética, bueno, a través de la imagen, que es muy poderosa, también ahí va el aspecto crítico y sobre todo retrospectivo, pero nos importa mucho rescatar muchas posturas que quizá pues a muchos no les agrada, ¿no? Por ejemplo, se habla pues que ese famoso descubrimiento, pues en realidad fue una invasión, ¿no? Se habla, por ejemplo, pues que términos muy duros como saqueo, como esclavitud, ¿no? Sometimiento, imposición religiosa, bueno, son temas muy duros que tenemos que revisar de una forma muy responsable y sobre todo muy objetiva como mexicanos. Me parece que no es un tema como para tomarlo así de soslayo, y me parece que sí es profundo, y creo que los trabajos han logrado, el trabajo literario, poético y la ilustración han logrado pues mantener ese contexto, ¿no? Ni la visión, ¿no? Tan chauvinista, ni tan malinchista, ¿no? Que no prevalezca el extranjerismo, pero tampoco el hipernacionalismo. Entonces, parece que va equilibrado, ¿no? Recordar algunos documentos históricos, las cartas de relación de Cortés, bueno, eh, la historia verdadera, ¿no? Según también, como ya desde el título, pues lleva un sesgo, va una inclinación hacia un lado. Entonces, queremos darle un toque literario sin caer en los extremos. Creo que por eso hay gente preparada, muy talentosa, trabajos de maestros consolidados. Tenemos poemas de Benito Balam, de la maestra Marilena Solorza, ¿no? Tenemos grandes plumas en este compendio de 10 autores, e ilustraciones igualmente poderosas, ¿no? Entonces, son testimonios de todas estas labores que, bajo el sello editorial de Voz Abisal, que sus servidores, quien lo ha trabajado, quien lo encabeza junto con Alejandro Centeno,
pues vamos a dejar ahí pues un testimonio más de todas estas actividades que este próximo viernes pues van a empezar en el Centro Cultural, acá en nuestros amigos que ya mencionaron, José Martí. eh, En de el José Centro Martí, que está en Ecatepec, me parece, o en en Nezahualcóyotl, Nezahualcóyotl, Ciudad Neza. Ciudad Neza. Entonces, continuamos con estas actividades y yo creo que el resto del año vamos a estar haciendo una especie de gira para ir presentando esos trabajos a más lugares, no nada más centros culturales, también nos interesa mucho el contacto con espacios que no necesariamente tienen que ser recintos de literatura y de arte, sino que acercar también a la gente a que vea que estamos activos, que tenemos una postura y que en el mejor de los casos es una postura lo más objetiva que se pueda, porque también hay que conocer el contexto, hay que tener bases para desarrollar una obra y que tenga esa obra pues un valor intrínseco, pero también que vaya haciendo pues un acervo, como nos tocó en esta ocasión, compartir en la Plaza de la Noche Victoriosa, allá en Popotla, pues nos tocó ahí compartir estos poemas también y tuvo bastante eco. Yo hice por ahí una metáfora, una relación con la cual también la menciono en el libro, sobre el ahuehuete que está a un lado del tronco impresionante, ¿no? De unas proporciones impresionantes de lo que resta del árbol, ¿no? De la noche victoriosa, otrora, pues, nombrado erróneamente, y digo tal cual erróneamente Noche Triste porque pues triste pues, para los españoles, pero estamos en México. Si ese árbol hubiera estado en España, bueno, pues allá hubiera sido lo más triste de lo triste, pero está aquí en México. Entonces, pues la victoria fue de los mexicas, tlatelolcas, no de los españoles, y pues, tiene que haber sido una noche victoriosa para ellos, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dijo eh, Claudia Sheinbaum, de que al hacer ese renombramiento, pues se hace también una un reconocimiento a todos, pero más que reconocimiento también un acto solemne de tomar en cuenta a toda la gente que fue masacrada en el Templo Mayor, en el momento del hurto de todas estas joyas que tenían, el oro y pues, objetos sacros, y que no les importó a los extranjeros asesinar no a sacerdotes, sino imagínense cantidad de gentes que estaban a su paso. Entonces salen huyendo perseguidos por los mexicas, los tlatelolcas, bueno, y pues los masacran ahí, algunos hasta mueren ahogados, ¿no? Con todo y joyas. La codicia extrema que es característico del colonialismo, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con eso. Hay una reconsideración de nuestros términos. Habrá quien le parezca, quien no le parece, pero no es aquí de quien le parezca y no le parezca, quien tenga una opinión o quien no tenga una opinión, sino es de los hechos. Son los hechos, ahí están los hechos y hablan. Entonces, también este es un ejercicio de reflexión y ese ahuehuete nuevo, ese retoño que está ahí a un lado del antiguo, o el anterior árbol de la época de Cortés, pues es muestra de este renacimiento que estamos viviendo, de esa transfiguración como país, para bien, obviamente, ¿no? Con esa nueva apertura de pues reconsiderarnos como mexicanos. Entonces, en un contexto general, ese sería un propósito pues de los trabajos que estamos haciendo, uno de varios, y pues enhorabuena, felicitaciones a todos mis compañeros y pues un abrazo fuerte desde Zempoala, Hidalgo, su amigo Hans. Para continuar a una segunda intervención, voy a leer otro fragmento del manifiesto. Recuperar nuestras raíces para apoderarnos de nuestro destino es un desafío enorme. No solo el colonialismo primero, sino el imperialismo después, nos han oprimido con la economía, las políticas vendepatrias,
el crimen organizado y el desorganizado. También el cerco ideológico, la enajenación, la subordinación del pensamiento ha sido la manera de mantener al pueblo esclavizado. Esclavitud de la mente iniciada primero con la religión y ahora con el individualismo. Fragmentación del conocimiento, de la comunidad y de las personas que les impide organizarse. Alejandro. Sí, y precisamente es muy importante este manifiesto porque ahí se condensa todo un pensamiento y no solamente de una persona o de un grupo, sino un pensamiento que va más allá de nosotros mismos, ¿no? Por eso la gran responsabilidad de la palabra, de estar hablando en virtud de lo que ha acontecido en todo un pueblo, en un pueblo y en un conjunto de pueblos. Podemos estar hablando incluso de los pueblos que no se consideran de nuestra América, ¿no? Nuestra América es ese término que acuñó José Martí, del Río Bravo hasta la Patagonia. Aquí estamos hablando también de los americanos y de aquellos que poblaron lo que es ahora Norteamérica, ese territorio, también una gran parte que nos fue arrebatado a mediados del siglo XIX, porque a final de cuentas estos grupos también estaban emparentados con las etnias que nosotros, de las cuales también formamos parte, de las cuales tenemos esa sangre, ¿no? Aquí es muy importante rescatar la obra no solamente artística que se ha dado a través de todos estos siglos, sino la obra del pensamiento de gente como Eduardo Galeano, de personas como Mariátegui, el mismo Che Guevara, gente como José Revueltas, y nosotros también queremos incluir a otras personas como Enrique Dussel, y este filósofo que es muy importante, para mí es muy importante, para muchos, porque estaba trabajando profundamente sobre la descolonización del pensamiento crítico, llamado Juan José Bautista Segales. Es muy importante mencionarlo porque le vamos a hacer un homenaje. Yo había establecido el contacto con él a través de internet. Él estaba viviendo estaba allá en Bolivia, era originario de Bolivia, y se había comprometido a estar con nosotros el día 13 de agosto, o sea, en unos días más. Pero desafortunadamente falleció el 11 de marzo, ¿no? Entonces es muy importante impulsar un pensamiento que parta de nuestras propias raíces, ¿no? Entonces él había estado haciendo una crítica muy fuerte a toda esta ideología neoliberal, pero también a incluso a aquellos filósofos de la escuela de Frankfurt que habían declarado de que la historia ya, el fin de la historia, y de que ya no tenía caso de hablar de lucha de clases, porque ya los obreros, la clase trabajadora ya tenían sus casitas, sus carritos, una serie de satisfactores. Sin embargo, eso funciona para Europa y Estados Unidos, pero no para nuestros países. A final de cuentas, la lucha de clases aquí sigue siendo algo tremendo, sobre todo porque estamos en países de capitalismos dependientes. La tierra es fundamental. Y estamos hablando de, incluso tomando algunos datos que ha dado el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, al decir, bueno, hace algunos meses refirió
hizo referencia de 118 millones de hectáreas. Hace un par de semanas habló de 100 millones de hectáreas que se concesionaron durante todo este tiempo neoliberal a las compañías mineras extranjeras. Mucha gente no tiene ni idea de qué es eso. 100 millones de hectáreas, dicen, es un chorro, pero no sé cuánto, ¿no? Estamos hablando de poco más, de 100 millones de hectáreas, de poco más de la mitad de nuestro territorio, de 1 millón de kilómetros cuadrados. México tiene 1.967.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces vean ahí en qué sentido, a qué nivel están los problemas en nuestro país y a final de cuentas en todo el continente por la recuperación de nuestra soberanía, ¿no? Esas 100 millones de hectáreas, que es más de la mitad del territorio concesionado, ¿qué implica? Que pues todas esas compañías van a exigir que se cumpla esa reforma, esas reformas que hicieron en el sexenio de Peña Nieto, que estuvieron impulsando desde los, eh, los gobiernos panistas y los priistas anteriores, van a exigir tener ese territorio. ¿Para qué? Para explotarlo. Y por lo tanto, desalojar a aquellos pueblos que se opongan, ¿no? O sea, la cuestión no es tan sencilla para nuestro país, ¿no? Obrador dijo que ya no se iba a permitir una concesión más, pero que se iban a respetar. Estoy de acuerdo en lo primero, pero en lo segundo no. Es algo por lo que tenemos que pelear todo el pueblo por recuperar ese territorio que entregaron estos vendepatrias del PRIAN, ¿no? Ese es uno de los problemas importantes en nuestro país. El otro es también pues, la cuestión de la identidad, ¿no? ¿Qué somos, no? No podemos negar la herencia europea ni herencia española, pero hay que, y sobre todo esa gran cultura que nos ha llegado sobre, pues estamos hablando del siglo de oro español, de la generación del 27, del 36, y por no hablar de toda la cultura europea que también nos pertenece. Cervantes le pertenece a todos los mexicanos y a todo el mundo. Pero el hecho de reconocer este mestizaje no quiere decir que cerremos los ojos, que no reconozcamos que este llamado encuentro de dos mundos fue terrible, sobre todo para los pueblos originarios. Entonces no podemos dejar de señalar las atrocidades cometidas por Cortés, por Balboa, por Montejo, por Pizarro, por Nuño de Guzmán, y ese no es el hispanismo que queremos que se debe defender, ¿no? Esas son atrocidades en cualquier parte del mundo, ¿no? La manera en que como el llamado descubridor de América, en uno de sus viajes posteriores, en 1495, 3 años después, llega con esos perros llamados presa canaria, ¿no? Las Islas Canarias tienen ese nombre porque ahí se criaban ese tipo de perros. Era una especie como de pitbull por el tamaño de un Rottweiler, ¿no? Entonces amarraban a los naturales y les aventaban los perros para que se los descuartizaran, ¿no? Entonces eso no es un encuentro entre dos mundos, ese es un genocidio, esa es una criminalidad, y del cual estuvo plagado todo el continente, ¿no? Nuño de Guzmán, otro tipo nefasto, ¿no? Y el Tonatiuh Alvarado, el que hace la masacre en la fiesta de Tosca, y que después muere, bueno, queda herido de muerte en el combate de Mixtón, de la guerra del Mixtón. Son cosas que se han ocultado durante mucho tiempo. Y aquí también está un personaje que es muy importante rescatar y que siempre ha estado en segundo término, que es Cuitláhuac, ¿no? Y ahí mencionó Hans, el árbol de la noche victoriosa, donde estuvimos presentes. Yo en sí escribí un poema exprofeso hace pues un mes,
a Cuitláhuac porque me había dado cuenta de que ningún poeta se había preocupado por hacerle un poema como lo merecía este nuestro gran héroe, ¿no? Cuitláhuac, ¿no? El poema ahí precisamente hablaba de Claudia. Yo le entregué un ejemplar a la jefa de gobierno. Doctora, aquí está un poema de Cuitláhuac, un poema, y un libro también de mi novela histórica, ¿no? Para que vayan conociendo, ¿no? Si hay esa apertura para rescatar los nombres, pues que también conozcan otro tipo de cosas que se están haciendo, que estamos haciendo, ¿no? En ese sentido es muy importante la labor plástica de gente como Rama, como los camaradas de Oaxaca, los camaradas de Michoacán, los del Faro Indios Verdes y otros grupos que se han sumado a esto. Entonces creo que es muy importante desarrollar este, este tipo de arte, este tipo de literatura y sobre todo un pensamiento liberador, ¿no? Un pensamiento que no tiene nada que ver con un chauvinismo, con un nacionalismo que no tenga fundamentos, ¿no? Porque al final de cuentas nuestra historia está tergiversada, es una historia de mitos, de verdades a medias. Y bueno, que es el término que ya utilizamos, ¿no? Para esta cuestión los en vez de conquistadores, ¿no? Fue una invasión, ¿no? Y entonces, y muchos de los códices, en su gran mayoría, fueron ya realizados por indígenas cristianizados, ¿no? Entonces ya no es el pensamiento original. Es muy difícil eh, saber hasta qué punto ya no es original eh, toda esta expresión cultural, toda esa expresión lingüística de los símbolos, ¿no? que manejan estas personas. Sin embargo, no podemos tampoco irnos al otro extremo de decir de que todo lo que narramos españoles es mentira, ¿no? Entonces hay quien dice es que los sacrificios fue un invento españoles para nominarnos. Creo que hay que buscar en ese sentido y hay que hacerle caso a Bonifaz Nuño, de que tenemos que estudiar las esculturas, los relieves, las rocas, porque ese es un trabajo que no fue afectado, ¿no? Entonces, y efectivamente en las esculturas se encuentran algunas escenas de sacrificios, ¿no? Pero lo que es cierto es de que no fueron multitudinarios. En verdad, eso fue una treta de Hernán Cortés para quedar bien con el rey de España, porque saben que él no tenía permiso de, de, de invadir, ¿no? Entonces todo eso fue una aventura por su cuenta, ¿no? Que hizo, ¿no? En contra de las disposiciones del virrey de Cuba, ¿no? En el que estaba Diego Velázquez, gobernador. Entonces, es importante entonces estudiar las piedras para entender su pensamiento. En verdad, tanto la cuestión de los sacrificios como muchas otras cuestiones, hay que ver y analizar todos los documentos y ver las cosas, pero procurando que no tengamos los prejuicios, ¿no? Prejuicios de ambas partes. Tanto se da como el prejuicio del español, que sobre todo y aquellos que vienen a defender la occidentalización y la religión católica, como aquellos que quieren oponer ante un fanatismo otro fanatismo. Eh, no podemos ser parciales en ese sentido, hay que ser muy objetivos. Eso no quiere decir que no asumamos una posición, y esa posición es la de estar con los pueblos originarios, que sobre todo después de 5 siglos siguen siendo desarraigados, siguen siendo explotados, siguen siendo víctimas del crimen, de una cantidad de latrocinios actualmente que están sucediendo
como sucede en el caso de los migrantes, que también son nuestros hermanos, los migrantes de Centroamérica, que han tenido que dejar su territorio pues, por cuestiones económicas y políticas generadas por el mismo imperialismo, ¿no? Y a final de cuentas hay que nombrar al imperialismo como lo que es, ¿no? Entonces, y ese imperialismo fue el que eh, vino a desplazar a los países, a los colonialismos originalmente católicos de España y de Portugal. Entonces ya después los países anglosajones hicieron algo, y como yo lo menciono en el poema Tenochtitlan emerge, porque también ese poema es toda es un poema épico que abarca todo lo que ha vivido el pueblo desde tiempos precuautémicos hasta el presente, ¿no? Entonces están cuando menos 500 años ahí comprendidos en una narración épica, ¿no? Y entonces ahí se habla también en este caso de cómo la banca y fue desplazando el imperialismo al colonialismo católico, ¿no? Es importante estudiar esas cuestiones, los distintos momentos para entender lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, es muy importante también eh, esta vinculación que hemos estado haciendo entre el arte y la historia. Por eso yo reitero también que el trabajo de Rama y los otros compañeros plásticos es muy importante, ¿no? Porque también hay todo un discurso libertario en todas esas imágenes que van a poder apreciar el 13 de agosto. Y pues yo por lo pronto quiero despedirme, hacerle una invitación a todos los video, la gente que nos está viendo, de que para que asistan el día 13 de agosto a el Centro Cultural José Martí de Ciudad Nezahualcóyotl. Está lo más cerca es la estación Maravillas del Mexibus. La calle se llama Benito Juárez, ¿no? Es muy fácil llegar, son 3 estaciones a partir de Pantitlán, ¿no? Entonces, a partir de las 11 vamos a estar ahí ya con este evento que va a iniciar a esa hora, y pues estaremos terminando tal vez a las 7, a las 8. Hay una gran participación de muchos artistas y de otras personas que están vinculadas con esto de la recuperación de nuestras raíces. Pues quiero darles un saludo cordial a todos los que nos están escuchando y nos están viendo, y pues saludar a los demás compañeros. Rama va a estar también presente, y también la compañera Carmen, que van a hablar sobre otros aspectos también de lo que es la organización de estos eventos. Pues muchas gracias, Miguel. Tú sabes que, bueno, pues formamos parte del equipo, y un abrazo cordial también para ti. Un abrazo para ahí para Hans, que está ahorita allá en Pachuca, pero estamos aquí conectados. Y también un abrazo cordial para todos aquellos los compañeros que van a participar el día 13 de agosto. Después tendremos otro evento el 21 y estaremos de nuevo comunicándonos para darle a conocer. Gracias. Por el respeto a las culturas originarias que aún perviven en todo el continente, por la recuperación de la soberanía y de los territorios explotados por el extranjero en contubernio con los vendepatrias, porque la decisión de luchar es premisa de libertad, artistas e intelectuales de México y de América Latina, levantamos hoy, en este 2021, la voz que nos impulsa desde la raíz, y enarbolamos nuestro espíritu indoblegable contra los heraldos de la muerte, la explotación, el racismo y la injusticia. Hasta la victoria siempre, no importa el tamaño del enemigo. Cleta UNAM reivindica todas las expresiones de lucha popular que se proponga organizar al pueblo para su liberación.
literatura, danza y acciones plásticas, el arte consciente y transformador. Nos incluimos en el proyecto Tenochtitlan Emerge porque coincidimos que es fundamental rescatar nuestras profundas raíces históricas, no desde los vencedores, tampoco considerándonos vencidos, sino es urgente hoy reconocerla desde los 500 años de resistencia cultural. El 30 de junio fuimos testigos de la toma de la pequeña plaza de la calzada México-Tacuba, en donde se cuenta sucedió una importante batalla por nuestros compañeros integrantes de este proyecto Tenochtitlan Emerge. En una acción poética se dio otro sentido a la llamada Noche Triste, eliminando muy a propósito esta interpretación de los vencedores, para que en su lugar dijésemos la noche de la derrota de los conquistadores y la noche victoriosa para nosotros. Ahí el eco contundente de los poemas de la antología Tenochtitlan Emerge, dirigida por el compañero Alejandro Centeno, nos permitió considerar, enderezar la interpretación de la... Antes de retomar la actividad del 30 de junio, que fue muy intensa, por la mañana los compañeros se dirigieron a la pequeña plaza que se encuentra en la calzada México-Tacuba, en donde existe un árbol testigo mudo de una batalla muy importante, que como todos sabemos, los conquistadores le denominaron el árbol de la noche triste. Bueno, pues Tenochtitlan Emerge con estos compañeros atrevidos a partir de resonar del eco de hermosos poemas que abocan nuestra conciencia, nuestros valores, convirtieron este lugar en el árbol de la noche victoriosa. Por la tarde, Cletonam fue anfitriona en el foro Enrique Cisneros Luján, el Llanero Solitito, un lugar autónomo y autogestivo, cultural, que se ubica en la colonia popular Saucesuno, en el municipio de Ecatepec, en donde conmemoramos con danzas, con cantos, basados en la tradición mexica, este nuevo concepto de Noche Victoriosa. En esta acción artística, hombres y mujeres, rescatamos nuestros orígenes. La danza ejecutada nos permitió descubrir la sabiduría, el simbolismo de la cosmovisión de nuestra cultura. Además, fue posible entrelazarla con la palabra exquisita de los poetas del citado proyecto Tenochtitlan Emerge, entre ellas las de nuestra compañera Melissa Cosilión y la música propositiva de Amel Escalante, ambas miembros de la organización Cletonam, colaborando de esta forma con nuestro granito de arena a la iniciativa. Este proyecto interdisciplinario tiene como soporte investigación científica. Sin embargo, uno de los retos es no aislarse, vincularse a otros movimientos que tienen el mismo fin, sobre todo a nuestros hermanos, compañeros que luchan por la tierra, por el agua, en contra del gran capital y de la globalización.